todos a esta reflexión diaria. Gracias a los que están allí conectados por acompañarnos y interesarse en los asuntos de Dios, en los temas, en los negocios de Dios. ¿Qué tal si colocamos este tiempo delante del Todopoderoso? Vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo delante de ti, ponemos nuestras vidas en tus manos. Queremos seguir caminando, Señor, en pos de tu voluntad, con paciencia, sabiendo que en tus manos, Dios de los cielos, todas las cosas nos ayudan a bien. Confiados en ti, Señor, en esta mañana venimos para ser instruidos, enseñados por tu palabra. Pon en nosotros hambre y sed por el conocimiento de tu voluntad, de modo que tú quieras abrir tu corazón y podamos conocerte de cerca. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das de compartir con todas las personas que están viendo este video, y oro, Dios, para que pueda ser un instrumento en tus manos, para llevar un mensaje guiado, dirigido por tu Santo Espíritu. Te lo pido esta mañana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de la prueba. Quiero darle la bienvenida a todos los que están allí conectados y contextualizar a los que no escucharon la reflexión del día de ayer. Hemos hablado acerca de la prueba, la necesidad de la prueba. La prueba viene de Dios, la tentación no viene de Dios. Recordemos que Dios no tienta a nadie. La Biblia habla con claridad acerca de un tentador. Satanás es el tentador, pero Dios no tienta a nadie. Recuerde que lo que realmente tienta nuestras vidas, o el origen de nuestra tentación, es el corazón. Es el corazón del hombre, porque de allí es donde está la concupiscencia. En la concupiscencia es donde realmente nos vamos o somos arrastrados hacia las cosas que no convienen. Es el corazón realmente el que arrastra al hombre hacia el pecado, hacia lo que le destruye, hacia lo que le aparta de Dios. Dios nos exhorta para que con paciencia aceptemos la prueba. Recuerde que nos hablaba anteriormente acerca de disciplina, posteriormente nos hablaba de prueba, y para poder superar la prueba es necesario que tengamos paciencia. Es necesario, hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué relación hay entre la paciencia y la prueba? Y es que la prueba no se puede pasar, no se puede salir aprobados de la prueba si no es por medio de la paciencia. Sigamos leyendo allí entonces en Santiago 5:7 el consejo de Dios con respecto a la situación que podamos estar viviendo hoy en día. Si tu vida ya la entregaste en manos de Dios, entonces estás siendo probado. Si tu vida aún es muy tuya, si aún estás muy vivo, porque recuerden que Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Así que si hoy tú estás experimentando aflicción, a pesar de que eres un hijo, una hija de Dios, y estás buscando su voluntad, estás caminando en su voluntad, entonces seguramente estás bajo la prueba, estás siendo probado. Tu fe, que Dios valora tanto, está siendo probada. Y por eso Él nos dice: es con paciencia. Y recuerden que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, es fruto de estar unidos a Dios, es fruto de creer a la palabra de Dios, es el resultado de una comunión íntima con Jesús por medio de su Espíritu Santo, teniendo como directriz la palabra de Dios. Así que con paciencia es que podemos afrontar las pruebas. ¿Qué dice Dios acerca de la paciencia? Vamos allí a Santiago 5:7. Allí lo expresa de la siguiente manera. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Diferentes discípulos, diferentes escritores de la palabra mencionan la venida del Señor y la necesidad de ser pacientes con respecto a esa venida. Y es que esa venida es
inminente, es real. Pedro decía que algunos comentaban que, bueno, todo el tiempo han dicho de la venida del Señor y no ha sucedido. Pero resulta que Dios es paciente. El hecho de que no haya venido por su pueblo no quiere decir que no lo vaya a hacer. Quiere decir que Dios es paciente y está esperando a que todos nos arrepintamos, nos acerquemos a Él, escuchemos y aprendamos de Él. Él es paciente, pero que vendrá, vendrá con toda certeza. Por eso dice, tengan paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador sabe que no puede adelantar la lluvia, no la puede retrasar tampoco, así que él tiene que esperar con paciencia, y el hecho de que no pueda controlar la lluvia, eso no le impide sembrar. Por eso no miramos a las nubes. Dice que el que mira las nubes entonces no siembra. No miramos las circunstancias, sencillamente creemos y esperamos con paciencia. Ahí en el versículo 8 nos dice, también ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vuelve y nos dice Santiago. Pablo habló de la venida del Señor, Pedro habló de la venida del Señor, Santiago habló de la venida del Señor, Juan habló de la venida del Señor. ¿Por qué habríamos de pensar que no ha de venir? Pero mientras Él viene, nosotros somos preparados, somos formados, somos probados. Así que afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto es real. Hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y es que cuando estamos en la prueba, hay una tentación que está allá en el corazón del ser humano, y es parte de nuestra naturaleza caída. Y es que cuando estamos en la prueba, generalmente miramos quién es el culpable de lo que ahora estamos experimentando. Esto es culpa tuya, si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras dicho aquello. Pero dicen, no se quejen los unos contra los otros, para que no sean condenados. El juez es Dios, Él es el que estamos delante del juez. Estamos delante del que juzga todas las cosas, el que sabe qué conviene y el que sabe qué permite y para qué lo permite. Por eso dice, no se quejen los unos contra los otros. No te quejes con respecto a que es el presidente, o que el gobernador, o que el alcalde, o que tu vecino. No, si está siendo probado, es de parte de Dios. No te quejes, deja que Dios sea el juez, que Él juzgue las circunstancias que estás viviendo. Allí dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Ustedes recuerdan? Los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vemos Isaías, vemos a Jeremías. Ellos hablaron en el nombre del Señor, y si alguien experimentó aflicción, fueron ellos. Ellos se quejaron en ocasiones, sí, pero esa queja la trajeron fue a Dios. No se quejaron con los hombres, no se quejaron con el vecino, no se quejaron con el gobierno. Vinieron delante de Dios y expresaron lo que sentían. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la palabra de Job. Y todos decimos, ay, pobre Job, yo no quisiera experimentar lo que Job experimentó. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, pero ustedes también saben cuál fue el fin de Job. Ustedes recuerden que Job en un comienzo experimentó todas estas dificultades. Su cuerpo se llenó de llagas, enfermó, aún su esposa quería que renegara de Dios, sus hijos murieron, creo que perdió lo que tenía, pero aquí dice que el fin que Dios le dio fue totalmente diferente. A pesar de que fue un hombre próspero, luego de haber tenido esta paciencia, aunque vemos a Job quejándose, pero Job toda esta queja también la trajo delante de Dios y se humilló cuando estuvo en la presencia de Dios. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ustedes saben qué pasó luego. Luego Dios empieza a
a revelar, a traer un mar de revelación al corazón de Job, quien solo conocía a Dios por lo que había escuchado, de oídas te había oído, lo que sus padres le habían contado, seguramente sus abuelos hablaban de Dios, pero él necesitaba conocerlo personalmente. Y el fin de Job fue muy distinto a su comienzo. Al principio él fue próspero, tuvo un tiempo de aflicción, fue probado, aunque como instrumento Dios usó al mismo Satanás, como instrumento de prueba, fue probado, pero siempre estuvo en las manos de Dios. Y miren el fin que tuvo muchísimas más riquezas naturales después de que Dios se manifiesta a él conoce a Dios personalmente, tuvo más hijos e hijas, y de sus hijas se dice que eran las más hermosas de la tierra. Ya saben que el fruto de la aflicción de Job produjo mucho más que riquezas naturales o que hijos e hijas hermosas. Produjo una verdadera transformación en el corazón de Job. Ahora sus ojos habían visto al Señor. Ahora él podía dar testimonio de primera mano acerca de ese Dios de quien él antes hablaba, pero hablaba de alguien de quien él había oído, simplemente replicaba lo que él había escuchado. Pero en medio de la prueba pudo acercarse más a Dios, pudo conocerle de cerca y decir: ahora mis ojos te ven. También dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. A veces, cuando estamos en prueba, hablamos muchas cosas, hacemos juramentos, hacemos votos, y dicen: no, ten paciencia, no jures, que tu palabra sea, tu sí sea sí y tu no sea no, no agregues nada más a eso. Paciencia. La paciencia es la que nos ayuda a pasar, a salir aprobados en el tiempo de la prueba. En el versículo 13 dice: si alguno, bueno, aquí nos dice cómo podemos sobreponernos a la prueba, cómo podemos vivir en tiempos de prueba, qué hay que hacer, porque en tiempos de prueba nos afligimos, puede ser que nos enfermemos, y aquí nos dice cómo podemos sobreponernos a ello. Dice: si alguno entre vosotros está afligido, ¿qué tiene que hacer? Lo que tanto hemos dicho, aquello lo cual Dios ha hecho tanto énfasis: oren. Si usted está afligido, está triste, está nostálgico, no sé, las circunstancias lo tienen al borde de la depresión, dice: haga oración, hable con Dios. Eso es hacer oración, hablar con Dios, acércate a Dios. Si alguno está alegre, bueno, haga alabanzas, dice, alabe al Señor. Si alguno está enfermo entre ustedes, la solución es: llame a los ancianos de la iglesia, llame a aquellas personas que son maduros espiritualmente, y que ellos oren por el enfermo y lo unjan con aceite. Dice que al hacer esto, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aun si hubiere cometido pecado alguno, le serán perdonados. Dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si ve que Dios no nos deja en la prueba, no nos deja allí abandonados, sino que nos dice cómo podemos vivir ese tiempo de prueba, y la paciencia es fundamental en este proceso. Primera de Pedro 1:5 dice: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran ahora por un poco de tiempo, en lo cual a vosotros os alegráis, aunque ahora, en este momento y por un poco de tiempo, es necesario, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la prueba, según este texto, es solamente si es necesario. O sea, si estás pasando por prueba,
puedes decir tranquilamente, esto es necesario. Es necesario, aunque ahora no lo entienda, o puede ser que ya lo estés entendiendo, ya estés comprendiendo que esa prueba, en medio de tantas otras pruebas, porque dice que puede ser que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque para que la sometida a prueba nuestra fe, pues la fe tiene que ser sometida a prueba para que entendamos si realmente estamos creyendo o no. Dice que esta fe es mucho más preciosa que el oro, y al igual que el oro, tiene que ser pasada por el fuego para ser probada. Y a pesar de que el oro es perecedero, se prueba con fuego. Dice, vamos a leerlo de nuevo desde el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque es que la prueba le da la oportunidad a Jesucristo de manifestarse a través de nuestras vidas y también de manifestarse en nuestras vidas. Así que la prueba no es algo que nosotros deberíamos procurar evitar. Antes bien dice, gozaos cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y ahí versículo 8 dice, a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿No te trae mucha alegría saber que la prueba que estás pasando, hay que reconocer si es prueba o si es consecuencia de malas decisiones? Si lo que yo estoy viviendo en realidad es una prueba, eres consciente que las decisiones las has tomado delante de Dios, entonces dice, gózate en el hecho de saber que es Dios el que está siendo partícipe de esto y que está transformando tu vida de modo que el nombre de Jesús sea glorificado a través tuyo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, no es cosa pequeña lo que está en juego cuando tu vida es probada. Es tu misma salvación. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay varias cosas que nos deben animar. Primero, Jesús experimentó en pleno experimentó la prueba de la fe. En primer lugar. Segundo, no somos los primeros en ser probados. En todo el mundo, todos los hijos de Dios estamos siendo probados o seremos probados en algún momento de nuestra vida. Y esto a todos y siempre con el mismo propósito: edificar en nosotros, formar, afirmar carácter, el carácter de Cristo. Y se dice de aquellos profetas que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando una persona está siendo probada, ahí están los ángeles atentos, porque Dios está trabajando. Ellos anhelan mirar. Y de esto ya se había escrito. Ya los apóstoles habían escrito, los profetas habían escrito acerca de esto, habían indagado. No hablemos de los apóstoles, hablemos de antes, de los profetas. Ellos habían indagado diligentemente en el mundo del Espíritu quién era el que habría de venir a traer libertad al pueblo, pero a ustedes y a mí ya nos fue revelado. Ya no es extraño para nosotros que Jesucristo fue el que dijo consumado es, y es el mismo que está con nosotros acompañándonos y fortaleciéndonos para que en medio de la prueba nuestra fe no falte. Pero nos insta a mantener una buena conciencia en tanto que estamos en la prueba, en tanto que estamos aquí en la tierra más bien. Primera de Pedro 3:8 nos dice lo siguiente:
Y nos lo dice como pueblo, nos lo dice como su iglesia. Dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, siendo misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En tiempo de prueba, yo pido a Dios que ponga guarda mi boca, guarda mis labios, Señor. Ayúdame a refrenar mi lengua del mal, porque en medio de la prueba maldecimos, hablamos mal de otros, culpamos, lo que decíamos hace unos minutos. También dice que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Estás en prueba, recuerda que los ojos de Dios están sobre aquellos que han sido justificados. Estamos en prueba, pero los ojos de Dios están allí sobre nosotros. Y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y están atentos a nuestras oraciones y también están atentos porque debemos ser cuidadosos con lo que decimos justamente por eso. Si tú eres un justo, un justificado por la sangre de Cristo, entonces ten cuidado con lo que declaras, porque los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos atentos. Que nada interfiera entre nuestras oraciones y el Señor. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En el siguiente versículo, 1 de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si tu aflicción, si tu prueba tiene que ver con persecución, ya Dios te está diciendo, nadie te puede hacer mal si lo que tú estás haciendo es correcto. Si tú haces el bien, si estás justificado, si invocas el nombre de Dios, si Él es tu protección y tu cobertura, ¿quién podrá hacerte mal? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Y no solo hablando de personas, puede ser que aún el mismo enemigo quiera oprimir tu vida y esté siendo probado. Aún el enemigo un instrumento para que tú seas probado. Dice, no te puede hacer daño. Si tú estás obrando rectamente, no te puede hacer daño. Más también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Si el padecimiento que sufres es por hacer lo correcto, es por defender lo que es correcto, entonces eso va a traer alegría a tu corazón. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En lugar de eso, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En algunos hogares, esa aflicción o esa prueba, digamos, llamémoslo la prueba, tiene que ver con esa oposición que se presenta cuando tú empiezas a caminar en los pasos de Cristo. Cuando tú empiezas a seguir a Jesucristo, viene una gran oposición que puede ser muy aflictivo, especialmente cuando tenemos una buena relación con la familia y de pronto esa relación trata de fracturarse o definitivamente se fractura por causa de que tú ahora vives diferente, piensas diferente y declaras el nombre de Jesús en tu casa. Dice que en este caso, dice que estemos preparados, pero prepararse es que no es llenarse de versículos para digamos, responder, contender con ellos a punta de versículos, ¿no? Dice, prepárense para que lo hagan de esta manera, con humildad, con mansedumbre y reverencia ante Dios, pero también ante la persona que ahora te está demandando el por qué tú abandonaste tu forma de vivir, por qué abandonaste tus tradiciones, pero Dios no te pide que pelees con ellos, dice que con mansedumbre, con humildad, con reverencia, respétalos, da razón de la esperanza que hay en ti. Más bien es una buena oportunidad para que con esa misma humildad
de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, con la humildad de Cristo, tú les vas a explicar por qué ahora caminas como caminas. Pero si tú te vas a enfrentar y vas a tener una actitud arrogante respecto a la nueva fe que ahora tienes, que no es en una religión, sino en Jesucristo, pues ¿qué testimonio estarás dando? Por eso dice, prepárate para que lo hagas de esta manera. Si esto va a terminar en contienda, entonces guarda silencio, respeto y evita, de cualquier manera evita las contiendas, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, inmediatamente te conviertes en un malhechor al seguir a Jesús, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta, vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estás padeciendo, pero estás haciendo el bien, estás siendo probado, pero en medio de esta prueba, tu conciencia no te juzga, tu conciencia no te acusa de que estás haciendo lo incorrecto. Entonces gózate, porque estás alegrando el corazón de Dios, porque es mejor que lo hagas haciendo el bien, que padezcáis haciendo el bien, si es que la voluntad de Dios así lo quiere. Y ahí nos dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahí en el versículo 20, los que en otro tiempo, dice que, vamos a avanzar a Romanos 12:12 mejor. Dice que estemos gozosos en la esperanza. Recuerden que la fe produce paciencia. Dice que estemos gozosos en la esperanza, sufridos, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Gálatas 6:9 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí hay una condición, hay un condicional: si no desmayamos. Paciencia. La prueba se puede aprobar, se puede pasar al otro lado de la prueba, es a través de la paciencia. Dios dijo, esténse quietos, estad quietos y ved que yo soy Dios. Seguramente, si Dios nos ha estado hablando en este tiempo acerca de la prueba, muy seguramente estás siendo probado o vas a ser probado. Algunos dirán, bueno, yo no estoy pasando por prueba, yo estoy tranquilo, no tengo problemas económicos, no tengo ningún tipo de situación como que me altere en este momento. Pues yo no sé quién podrá decirlo, yo creo que muy pocos. Pero si no lo estás viviendo en este momento, seguramente lo vas a vivir. Pero recuerda, con paciencia, confianza en Dios. Pon tu paciencia, pon tu confianza en Dios, y entonces vas a poder pacientemente esperar a que la prueba cumpla con su propósito. La prueba no es caprichosa, la prueba no llega porque sí. La prueba siempre tiene un propósito importante y eterno en tu vida. Por eso nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si estás ansioso, si estás ansiosa, angustiada, trae esa angustia delante de Él, échala sobre Él y convierte esa angustia en oraciones. Él dijo, Jesús nos enseñó que cerrada tras de nosotros la puerta, habláramos con nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Es decir, allá lo que vivimos en lo cotidiano va a reflejar lo que vivimos en lo secreto con Dios. No nos cansemos. Paciencia. Paciencia es fruto de estar unido a Él. También paciencia es un atributo del amor. Dios es paciente. Y cuando tú amas a Dios, también eres paciente con lo que Él está haciendo en tu vida. Pacientes. Somos pacientes solamente por la gracia de Dios. Así que vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle que esa paciencia
de la cual Él nos está hablando, que es fruto del Espíritu, fruto de estar unidos a Él, en realidad nos ayude a permanecer confiados en medio de la prueba. Así que Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te presento cada persona que está observando, Señor, este video, que está escuchando estas palabras, que las reciba, Señor, como de parte tuya, porque no hemos hablado palabras de hombres, sino que hemos escuchado, Dios, tu consejo, y queremos recibirlo con gratitud, y queremos, Señor, experimentarlo, gustar tu palabra. Gozaos cuando estéis en diversas pruebas. Señor, hoy recibimos esa palabra en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que el amor que tú nos tienes y la paciencia que tú nos tienes, Señor, es la garantía, Señor, de que esta prueba es para nuestro bien. Y por eso nos gozamos, porque nuestro deseo es seguir siendo transformados, es seguir siendo conformados a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque la prueba tiene propósito. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, como lo decías ayer, que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y gracias, Señor, nosotros lo recibimos. Y así como Noé trabajó en un arca por casi 100 años, así mismo, Señor, nosotros día tras día, Señor, guiados por tu voz, guiados por tu palabra y por tu espíritu, seguimos, Señor, construyendo esa arca en la cual, Señor, veremos la salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos convence. Señor, te doy gracias y yo oro por cada persona que está viendo en este momento este video, y oro para que esa gracia, Señor, tuya venga sobre ellos en forma de paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones, y que toda ansiedad, Señor, que hay en sus corazones sea echada sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. No falten las oraciones en nuestra casa, que no falte esa comunión contigo, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a los que se conectaron. Y vamos a estar entonces confiados, pacientes, esperando, atentos sí a la voz de Dios, no dejando de orar, no dejando de buscar el rostro de nuestro Señor, no dejando de meditar en las Escrituras. Así que tengan un maravilloso día, que el Señor los bendiga. En el nombre de Jesús.